todos y a todas. Yo también quiero agradecer la invitación y bueno, voy a intentar ajustarme así para que nos quede el tiempo de poder comentar al final. Por tanto, en la intervención que voy a hacer va a ser algunas cosas, las voy a pasar de forma muy esquemática, voy a hacer algunas afirmaciones que no voy a tener tiempo de argumentar, pero luego espero que si alguna o alguno discrepáis o dudáis de ellas, pues lo podáis sacar y tener la oportunidad de poder aclarar algunas cosas que puedan quizás no quedar suficientemente argumentadas, ¿no? Quiero avisar y poner de manifiesto que el lugar en el que se desarrolla el activismo de mi organización pues es este país, el Estado español. Yo pertenezco y realizo mi trabajo en un entorno urbano y que inevitablemente la intervención que voy a hacer va a estar sesgada por la propia práctica del activismo que tengo, ¿no? Bueno, voy a empezar planteando que si partimos de una convicción, quienes trabajamos en mi colectivo, si partimos de una convicción es la de que la posibilidad de seguir manteniéndonos en este planeta en condiciones de vida buena, es decir, en condiciones de vivir vidas que merezcan la pena, pasa necesariamente por la obligación de deconstruir y reconstruir este modelo económico hegemónico, el modelo económico capitalista, que podría decirse que le ha declarado la guerra a la vida, ¿no? El modelo económico capitalista ha desarrollado unas nociones de producción, de trabajo, de riqueza, que directamente se desarrollan de forma contrapuesta a las bases materiales que permiten que se sostenga la vida. Pero no solamente ha generado un modelo económico, sino que ha generado también y ha fabricado una cultura, un tipo de persona que piensa, siente y desea aquello que el propio modelo capitalista puede ofrecer. Es decir, digo, ha generado mayoritariamente y de forma hegemónica, ¿no? Por tanto, hemos acabado configurando desde las sociedades occidentales una cultura que podría decirse que es biocida porque destruye la vida, que es patriarcal porque se sostiene sometiendo, utilizando y explotando el trabajo mayoritario de las mujeres, que es injusto y que además es colonial, porque crece, se desarrolla y se mantiene con cargo al resto del mundo, en todas las relaciones de dependencia, tanto en la codependencia como interdependencia, como comentaré a continuación, ¿no? Digamos que si nos planteamos cuáles son las bases materiales que permiten sostener la vida, tenemos que aludir a dos tipos de relaciones que son evidentes a poco que una persona se pare a pensar en ellas, ¿no? La primera es la relación de ecodependencia, es decir, somos naturaleza y por tanto dependemos de la propia naturaleza. La vida humana es absolutamente inimaginable al margen de los procesos y de las fuentes de vida, como decía Irene, que se dan dentro de la naturaleza y que se regeneran a través de la propia práctica de la dinámica de la biosfera y de la dinámica natural. No podemos vivir al margen de ellos. Estas relaciones de codependencia nos llevan a una segunda idea que viene asociada a ella, y es la de límites. Porque nuestro planeta Tierra es un planeta que tiene límites físicos, tanto en aquello que no se renueva, obviamente, y que por tanto es susceptible de uso, hablo en términos muy capitalistas, ¿no? Simplemente hasta que se agota, aquello que sí que se regenera, como pueda ser el ciclo del agua o como pueda ser el oxígeno en la atmósfera, pero que no lo hace a la velocidad que le gustaría el metabolismo agrourbano industrial, sino a la velocidad de los propios ritmos de la naturaleza, y también, por ejemplo, en los propios sumideros del planeta, que son capaces de degradar los residuos que generan la actividad humana y el resto de la actividad, también a su propio ritmo, no a los ritmos que le gustarían al metabolismo económico capitalista, ¿no? Por tanto, la idea de codependencia va asociada directamente a la idea de límites, mientras que el modelo económico capitalista solamente se puede sostener si crece de forma ilimitada. Ahí nos encontramos con una primera tensión o contradicción que comentaremos, ¿no? Pero además nos encontramos con un segundo elemento, y este segundo elemento tiene que ver con la interdependencia, y es que la vida humana tampoco puede prosperar, tampoco es imaginable al margen del resto de los seres humanos. Es decir, un ser humano en solitario directamente es inviable. De hecho, para nacer ya tiene que haber otra persona que nos para. En cualquier caso, a lo largo de toda la vida y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, la vida humana será simplemente inviable si no hay personas de otras generaciones
que entre otras cosas hacen cargo de una cosa tan absolutamente material como es el cuerpo vulnerable y finito en el que transcurre encarnada nuestra propia vida. Es el caso, obviamente, de la primera infancia, es el caso del momento de la vejez, es decir, en una sociedad como la nuestra, donde las personas mayores han crecido de forma importante y se ha producido una evidente inversión de las pirámides demográficas, son muchas las personas que no pueden desarrollar vidas decentes si no es porque otras atienden de una cosa tan material como es la alimentación, la higiene, el trasladar, el levantar y acostar en una cama. Es evidente que esa, digamos, relación de interdependencia existe, ¿no? En el caso de aquellas personas que tengan diversidad funcional o alguna discapacidad fuerte, esa relación de cuidado extremo a la parte más material de la vida, el cuerpo, se tendrá que prolongar a lo largo de toda la vida. Es decir, que para todo el mundo, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, la vida humana individual es absolutamente inviable, ¿no? Bueno, pues resulta que el modelo económico capitalista, con esa importante base patriarcal que tiene, ese modelo situado, que parece acertado lo que planteaba Irene, vive de espaldas, desde luego, a las relaciones de codependencia, pero también a las de interdependencia. Es decir, utiliza y explota la naturaleza y el trabajo de las mujeres, pero sin embargo ni lo visibiliza ni aparentemente lo tiene en cuenta, con las consecuencias que luego vamos a tratar de plantear, ¿no? El ecofeminismo, dentro de este planteamiento, para mí es lo mismo una corriente de pensamiento que un movimiento social, que creo que no solo ni en solitario, junto con otros movimientos sociales, pero sí que puede ofrecer una mirada diferente sobre el mundo. Porque este diálogo que se establece entre el movimiento feminista y el movimiento ecologista, en plano de igualdad, nos permite de alguna manera subvertir y darle la vuelta a esta noción de mal desarrollo que ha sido impuesta violentamente a través de, entre otras cosas, de los procesos coloniales y a través, entre otras cosas, de todos los instrumentos económicos que se han generado pues, por la Organización Mundial del Comercio, los tratados y otros muchos simbólicos también. Este mal desarrollo que ha sido impuesto directamente se contrapone con esas bases materiales que sostienen la vida. El ecofeminismo, como movimiento social y como corriente de pensamiento, puede aportarnos mucha luz a la hora de pensar cómo deconstruir algunas de las nociones que sustentan nuestra cultura, como puede ser la de producción, como puede ser la de trabajo, como puede ser la de crecimiento, y aportar propuestas que conduzcan a organizar la vida de tal modo que lo que se coloque en el centro sea la vida, ¿no? Sea el mantenimiento de la propia vida. Yo voy a entrar a plantear algunos de esos elementos de una forma muy rápida, algunos de esos elementos que a nuestro juicio es preciso de construir y que luego podemos, si queréis, comentar, ¿no? En primer lugar, tenemos que pensar en cuáles son las palancas que sostienen este modelo económico que, insisto, es también un modelo político y cultural, no es solamente la organización del metabolismo económico, ¿no? Una de las palancas que ha constituido, digamos, uno de los ejes centrales dentro de la cultura occidental ha sido esta separación entre las personas y la naturaleza. Somos probablemente una de las únicas culturas que han elevado una pared enorme entre las personas y el resto del mundo vivo, creando una especie de abismo ontológico que no nos permite más bien incluso tener noción de lo que somos como especie y como seres humanos, de cuál es el papel que jugamos en el mundo, ¿no? Y esta pared se establece también a veces entre el propio cuerpo y la razón. Esto el feminismo lo ha trabajado de una forma importante, ¿no? Como si los cuerpos en los que vivimos encarnados fueran una parte material de la existencia y fuera solamente la capacidad de pensar aquello que nos otorgara la condición humana, sin ser conscientes de que el propio cuerpo es el territorio del ser. Es también una naturaleza material encarnada que forma parte, obviamente, de la propia vida, porque es donde transcurre la vida, ¿no? Este es un primer elemento. Con esta idea, con esta separación, con esta noción absolutamente antropocéntrica, más bien androcéntrica de vida, se han ido construyendo algunos de los instrumentos que forman parte del análisis económico y que han terminado condicionando la forma en la que vemos la vida y actuamos en ella.
Quería incidir sobre todo en dos nociones de una forma muy rápida y muy sintética, que son la de producción y la de trabajo, ¿no? Cuando nace la economía como ciencia, la economía anteriormente no había sido una ciencia, había sido simplemente el proceso situado de obtener bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Cuando nace la economía como ciencia, todavía el concepto de producción está muy ligado a la satisfacción de las necesidades. Y se conceptúa la producción, en aquella primera escuela fisiócrata francesa, como la obtención de bienes y servicios que permiten satisfacer las necesidades humanas. Posteriormente, con la evolución de la ciencia económica, el nacimiento del modelo de producción industrial, la enorme disponibilidad de energía fósil que ha permitido hacer crecer el metabolismo económico muy por encima de lo que posibilitan a veces los propios territorios, nace un nuevo concepto de producción. Y este concepto de producción está ligado y asociado directamente a la reducción del valor al precio. Es decir, dentro del modelo económico capitalista solamente tiene valor y por tanto forma parte del campo de estudio económico aquello que puede ser expresado estrictamente en términos monetarios. Pero claro, ni la polinización, ni el ciclo del agua, ni el parir, ni la fertilidad de un suelo pueden ser expresados estrictamente en términos monetarios, aunque la propia economía capitalista avance en sus instrumentos y permita meter dentro de la contabilidad económica todos estos procesos, y nos encontremos con el comercio de gases de efecto invernadero, con la pretensión de que la belleza de un paisaje pueda cotizar en bolsa, o con el intento de ponerle precio a todos estos procesos de la naturaleza, incluso a las semillas o al acervo, digamos, genético, a la riqueza de la naturaleza. El problema que tenemos es que incluso aunque se le ponga precio a esos procesos y se haga negocio con ellos, como lo estamos viendo, eso esconde una trampa enorme, porque con dinero no se puede reparar su destrucción. Es la gran trampa que existe. Yo le puedo poner precio o puedo pretender ponerle precio a la capa de ozono o al ciclo del agua. El problema que tengo es que cuando la actividad industrial lo ha deteriorado, por mucho que reúna camiones y camiones y camiones con billetes de 500 euros, yo no reparo ni la capa de ozono ni el ciclo del agua. Se han podido generar nuevos negocios ambientales de los que muy probablemente se lucren las propias empresas energéticas que destruyen todo el planeta, como es el caso del comercio de emisiones. Pero el problema es que la reparación, digamos la destrucción irreversible, no la puedo reparar con dinero. Esta noción de valor reducida a precio ha mutado de forma importante el propio concepto de producción. Y hoy, en el modelo hegemónico capitalista, lo que se denomina producción es a toda aquella actividad que permita que crezcan los agregados monetarios. Es decir, cada vez que se produce una actividad en la esfera de mercado en la que se produce un cambio, un aumento de lo que se suele llamar valor añadido, es decir, un aumento en esos agregados monetarios, lo que se hace es que esos valores van siendo acumulados en una serie de indicadores y obtenemos los indicadores de crecimiento económico que se materializan, por ejemplo, en el Producto Interior Bruto. Lo que sucede es que esta reducción del concepto de producción al concepto de agregado monetario hace desaparecer un montón, como decía antes, de procesos, invisibiliza un montón de procesos que tienen que ver con el mantenimiento de la vida, que descansan muchas veces en las tareas de reproducción social que se dan dentro de los hogares o en los propios procesos que regeneran la naturaleza, ¿no? Bueno, dentro de esta conceptualización del Producto Interior Bruto nos encontramos graves daños, que son económicos, que son políticos, pero que también son culturales, ¿no? Porque al tener la mirada extraviada solamente en la vara de medir del dinero, como sociedad dejamos de preguntarnos sobre la naturaleza de la actividad que sostiene ese crecimiento económico. Y llegamos a llamar producción a la fabricación de bombas de racimo, como llamamos producción igual al cultivo de alimentos. Ambas actividades son denominadas producción dentro de nuestro sistema económico. Y es más, muy probablemente la fabricación de bombas de racimo haga crecer bastante más la economía que el cultivo de alimentos, sobre todo cuando se hacen en condiciones de agroecología. Al mirar solo la dimensión que crea valor,
que es la de la vara de medir del dinero, lo que se desea como sociedad en su conjunto es que esto crezca al máximo posible, independientemente de que se arrase por el camino e independientemente de si se satisfacen o no necesidades en este proceso, ¿no? Por tanto, esta conceptualización de la noción de producción tiene una importancia extrema, porque desconecta la economía de la satisfacción de las necesidades de las personas y desconecta la economía de los límites de la naturaleza. Yo solamente miro la dimensión que crece en el mercado, que es la del dinero, y no me doy cuenta mirando estas dimensiones de lo que está pasando en las otras esferas, en las esferas de la vida de las personas y en las esferas de la propia naturaleza, que no es ni más ni menos que la esfera de la vida de las personas. Por tanto, ahí nos encontramos con un primer elemento estructural. Claro, cuando vemos, por ejemplo, el Producto Interior Bruto, nos damos cuenta de que no solamente no contabiliza cosas que son importantísimas para la vida de las personas y para el resto del mundo vivo, sino que nos encontramos con que llega a contabilizar la destrucción como si fuera riqueza. Por eso la guerra hace crecer la economía. Por eso un río contaminado vale mucho más económicamente que un río limpio, porque al limpio no le tienes que hacer nada, pero al contaminado hay incluso que gastar para arreglarlo, ¿no? Por eso la salud, entendida simplemente como ausencia de enfermedad, no cuenta en el Producto Interior Bruto, y sin embargo la enfermedad contabiliza dentro de la economía, porque el negocio de la industria farmacéutica no es que la gente esté sana, sino que la gente compre medicamentos. Es decir, que lo que llega a hacer crecer la economía es la propia destrucción de las condiciones básicas de vida para las personas. Ahí nos encontramos con una importantísima contradicción, que es la que ha acabado formando lo que desde la economía ecológica se ha denominado el mito del crecimiento. Es decir, esta idea de que los agregados monetarios, cuando crecen, generan bienestar siempre, y que por tanto la economía crezca es siempre bueno para todo el mundo, pues depende de a costa de que crezca. Si la economía crece a costa de dilapidar fuentes de vida que nunca más volverán a estar disponibles para seguir siendo fuentes de vida, y crece a costa de la explotación de mujeres y de personas trabajadoras en todo el mundo, ahora vamos a entrar al concepto de trabajo, pues nos estaremos encontrando con que ese crecimiento económico no es deseable, sino que es absolutamente nefasto y biocida, ¿no? El segundo concepto sobre el que quería entrar es el de trabajo, que va muy asociado también a esta reducción de la economía a lo estrictamente monetario, ¿no? Claro, cuando se produce esa separación a la que Irene hacía referencia entre la esfera que llamamos productiva, que es la que tiene reflejo en las cuentas económicas del sistema, y lo otro, que al principio no tenía ni nombre, entre otras cosas se llamaba sus labores, porque son de ellas, ¿no? Eso otro que queda fuera y que no tiene reflejo en las cuentas del sistema, lo que hacemos también es desplazar el propio concepto de trabajo. El trabajo es la capacidad del ser, es la posibilidad que tenemos los seres humanos de interactuar con la naturaleza y los otros para ayudar a que se reproduzca cotidiana y generacionalmente la vida. Sin embargo, dentro del modelo capitalista, el trabajo es solo el empleo. Se produce una reducción del trabajo a aquello que se hace en la esfera de mercado a cambio normalmente de salario. Y por tanto, queda fuera de la idea de trabajo todo aquello que, siendo absolutamente imprescindible para sostener cotidianamente la vida, directamente no cabe ahí. Eso queda relegado y provoca el encierro de las mujeres mayoritariamente dentro de una esfera absolutamente privada, donde las relaciones de equidad no tienen por qué darse por hechas, porque de hecho el hogar muchas veces y la familia son las grandes corporaciones del patriarcado, y queda toda esa tarea de reproducción de la vida queda encerrada allí, ¿no? Y queda asignada a las mujeres, no porque las mujeres estemos mejor dotadas genéticamente para hacerla, sino porque en el sistema de dominación patriarcal el rol que se asigna a la división sexual del trabajo impone a las mujeres, por diferentes mecanismos, la realización en exclusiva de estas tareas. Y se las impone a veces con la idea extendida, esencializada de la mujer como amorosa, esta idea del amor romántico que se le presupone a la mujer encima, que le viene de por sí
en sus genes en el momento de nacer, se impone también por un modelo educativo y social que lo impone como deber, y se impone también a veces simplemente por miedo. Insisto en que el hogar muchas veces es el espacio más peligroso para muchísimas mujeres. Bueno, en esta reducción de la noción de trabajo a la noción de empleo se nos quedan también muchísimos elementos culturales a los que habría que darles la vuelta, ¿no? En primer lugar, lo que ha sido para mí la gran renuncia del movimiento obrero en los últimos años. Cuando nosotros reducimos la noción de trabajo a la de empleo, lo que hacemos es regalar la idea de que quien crea la riqueza no es la naturaleza y las personas que trabajan, sino que quien crea la riqueza es la persona que es dueña de los medios de producción, la persona que emplea. Por tanto, nos encontramos con una cesión simbólica, desde mi punto de vista, importantísima, que le pondría los pelos de punta a todas las personas que formaron parte del movimiento obrero en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Esa idea, esa reducción del concepto de trabajo. Y así te encuentras con el drama de escuchar a personas del movimiento sindical. A mí se me abrían las carnes cuando escuché a uno de los mineros de la marcha minera reclamar el dinero para su patrón, porque a fin de cuentas eran los empresarios quienes eran capaces de crear riqueza, ¿no? Para mí eso me parece una aberración absolutamente tremenda, ¿no? Pero además es que en el modelo de estado de bienestar que se acuñó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en este periodo que se llamaron los 30 gloriosos a partir del pacto keynesiano, lo que ha sucedido es que es el empleo el que actúa como principal configurador de la posibilidad de tener derechos sociales, económicos y ciudadanos. Es decir, el empleo es lo que te garantiza la renta para poder sostener cotidianamente la vida. El empleo es lo que te posibilita que vayas a estar protegida en el momento de la vejez a partir, por ejemplo, de una pensión de jubilación, o la participación en el empleo es la que te permite de alguna manera estar protegida en momentos de vulnerabilidad, como pueda ser el desempleo o algo por el estilo. Es decir, es la participación en la esfera mercantil, esa parte reducida del conjunto de la vida, la que te otorga derechos sociales, económicos y ciudadanos. Y aquellas personas que han estado disponibles 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año durante toda su vida, generando bienes y servicios que permiten sostener cotidianamente la vida, no tienen derecho a estar protegidas por ellas mismas. Si lo tienen es porque tienen un vínculo, normalmente el de matrimonio, con alguna persona que sí que haya participado en esos espacios. Luego, la idea de bienestar que se construye en la sociedad occidental después de la Segunda Guerra Mundial no es una idea de bienestar ligada a la persona, sino que es una idea de bienestar que es absolutamente dependiente de cómo le vaya a los mercados. Claro, cederle toda la organización del bienestar al empleo básicamente es cederle la posibilidad de tener vidas buenas a un espacio al que tú seas feliz o tengas vida buena le importa un carajo. Porque en el marco de la esfera mercantil lo importante es que crezcan los beneficios, no que la gente viva bien. Se supone que eso queda relegado en otros espacios, como son los de la política o como es el espacio del hogar. Claro, cuando ahora nos encontramos con que ha llegado a Europa exactamente la misma situación que antes se vivió por la vía de la explotación en países del sur global, a partir de la aplicación de los planes de ajuste estructural, a partir de la aplicación de las mismas recetas neoliberales que se pensaba que jamás iban a llegar a la riquísima Europa, nos encontramos con que la forma de regenerar la economía, el crecimiento de la economía, la forma de regenerar las tasas de ganancia del capital, pasa necesariamente por encerrar la precariedad vital dentro del hogar. Es decir, ¿quién está actuando como ajuste a los peores excesos del sistema? Cuando se recorta en servicios públicos que ya de por sí eran insuficientes, cuando se recorta en esos servicios públicos, todo eso que se deja de cubrir con dinero público pasa a tener que ser realizado dentro de los hogares. Y dentro de los hogares, esas instancias mayoritariamente patriarcales son, sobre todo, mujeres quienes están cargando con los peores efectos de la crisis. Yo no sé qué pasará en Asturias, pero en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay mucha gente que está sacando a las abuelas y a los abuelos de las residencias básicamente porque se necesita la pensión del abuelo dentro de la economía doméstica.
y por tanto el drama de la reproducción social y la tensión que se está produciendo es enorme, ¿no? Por tanto, tenemos una forma de organizar la vida que podría directamente decirse que va en contra, que se construye de espaldas y en contra a esas bases materiales que permiten sostenerla. En ese sentido es en el que la economía feminista y la economía ecológica han terminado por caracterizar el modelo capitalista heteropatriarcal bajo la forma de un iceberg. Por encima del agua, en lo que se ve el hielo que flota por encima del agua es el que tiene reflejo en las cuentas del mercado, es lo que tiene reflejo en el salario, en las pensiones, en la deuda, por ejemplo, cuando es reconocida, ¿no? Pero por debajo, con un tamaño mucho más grande y sosteniendo lo que hay arriba, está la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que se realizan dentro de los hogares y que muchos hombres y algunas mujeres se incautan para ponerlo al servicio del crecimiento económico, ¿no? Si miramos, y lo paso de una forma muy rápida, en términos físicos, además cómo se ha construido esto, nos damos cuenta de que la procedencia de buena parte de las mujeres que hoy cuidan de nuestros mayores y nuestros pequeños es exactamente la misma que la de las materias primas que sostienen el metabolismo económico de los países occidentales. Si tú ahora mismo la valla de Melilla, la vergonzosa valla de Melilla, la amplías a la periferia de todo el Estado español y no dejas entrar energía, no dejas entrar materiales y no dejas salir residuos, aquí no duramos ni 10 días. Y esa es la lógica de cualquier país que se denomina enriquecido. Son países que han construido un modelo económico que ha crecido como un tumor con cargo al resto del mundo y que además, desgraciadamente, ha sido tan destructor que ha llevado a una situación de crisis ecológica global y de crisis de cuidados global que amenazan ahora ya directamente con la supervivencia de muchas personas en este planeta. Es decir, de no conseguir un cambio radical en la organización física y también, por supuesto, la redistribución de la justicia, de la riqueza, perdón, en los modelos económicos, nos podemos encontrar con que dentro de unos años sea físicamente inviable continuar viviendo dentro de este planeta para una buena parte de las personas que ahora mismo vivimos en él. No tengo tiempo para argumentarlo, tendría que ver con el declive de la energía fósil, con el declive de los minerales, con la propia lógica del cambio climático y luego, si queréis, podemos comentarlo, ¿no? Bueno, en este sentido, entonces llegamos a una situación que ponen, ya digo, no solamente el ecofeminismo, también otros movimientos sociales, pero el ecofeminismo de una forma clarísima, de decir, bueno, dentro de esta lógica, el problema que tenemos es que cuando se crece es biocida y destructor e injusto, pero cuando no se crece también es enormemente injusto y genera un dolor impresionante. Por tanto, la salida no está dentro de lo que tenemos. Necesitamos radicalmente un cambio en otra dirección, ¿no? ¿En qué dirección, no? Pues en la que asuma en primer lugar la naturaleza de la vida humana. Y la naturaleza de la vida humana pasa por constatar que existe un techo ecológico que directamente no debiéramos haber sobrepasado y se ha sobrepasado, pero existe además un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no se viven vidas que merezcan la pena vivirse. Necesidades que son materiales, pero necesidades que son también de participación, de existir socialmente, de cuidado. Entre ese techo ecológico y ese suelo mínimo de necesidades es donde es posible construir vida buena. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ahora mismo, cuando ese suelo mínimo de necesidades está totalmente sobrepasado por una parte de la población, el techo se ha estrechado de una forma importante y seguir profundizando este modelo significa necesariamente que quienes sobreconsumen materialmente expulsan directamente de las posibilidades de la vida a quienes no tienen acceso a esos recursos mínimos, a esos bienes mínimos que necesitan para vivir. Y lo planteo así porque ajustarse a vivir en ese rosco que queda entre el techo ecológico y el suelo de necesidades solamente puede hacerse desde dos lógicas. La primera de ellas es una lógica que podríamos llamar, y lo digo de una forma provocadora, pero creo que rigurosa, fascista. Porque poder llevar un estilo de vida material que sobrepase con mucho lo que posibilitan los propios territorios es hacerlo, como hubiera dicho Hitler, teorizado en su momento, a costa del espacio vital de otras personas. Por eso, ese modelo fascista
garantiza que durante un tiempo pueda mantenerse con vida razonable en este planeta aquellas personas que estén amparadas bajo el poder económico, político y militar. Creo que lo que estamos viendo en Siria, creo que lo que sucedió en Afganistán, en Irak, mucho con lo que vemos con el acaparamiento de tierras en África y muchas de las tensiones que se han producido con el uso de los recursos naturales, por ejemplo, en América Latina, son signos evidentes del intento de poner en práctica esta práctica fascista. Pero ya nos la encontramos también dentro de nuestros propios territorios cuando vemos todos los proyectos que se pretenden poner en marcha, por ejemplo, de fracking, de extracción de gas natural, ¿no? Esa vía fascista y violenta es un camino que yo creo que, aunque angustie, hay que mirarlo con los ojos abiertos, porque si no lo miramos no vamos a ser capaces de sumar mayorías necesarias para poder apuntar por el otro, ¿no? El otro es una vía que pasa por la equidad y de la redistribución de la riqueza. Es decir, si no es posible hacer crecer la economía en términos indefinidos sobre la base de la extracción de materiales finitos y sobre la base de una naturaleza que tiene límites, la única vía de poder caminar a la justicia es el reparto radical de la riqueza. Y en ese reparto radical de la riqueza entra el acceso a la tierra, entra la renta, pero entra también cuestionar uno de los pilares centrales que ha formado el marco incluso del derecho dentro de los países occidentales, que es la cuestión de la propiedad. Y no hablo de la propiedad ligada al uso de la casa en la que se vive, hablo de la excesiva propiedad, ¿no? Y por eso, desde un planteamiento ecofeminista crítico, nos planteamos que la situación que vamos a abordar se aborda en términos de conflicto, porque no parece que quienes sobreconsumen, quienes acaparan el poder de las transnacionales o de quien tiene excesiva riqueza, lo vaya a soltar de buen rollo. Tendremos que ver entre todos y todas, y lo digo de una forma también un poco provocadora, cómo quitarle lo que le sobra a quien le sobra, para que quien no tiene pueda acceder a los mínimos necesarios, ¿no? En ese marco es en el que a mí me parece que la soberanía alimentaria, no solo, pero juega un papel central que tiene mucho más que ver, y estoy de acuerdo con lo que se planteaba antes, tiene mucho más que ver que la simple producción de alimentos con lo que esto sea de importante, ¿no? Y a resaltar muy rápidamente algunos de los rasgos que a mí me parecen que ofrece la soberanía alimentaria que pueden apuntar en esta línea, ¿no? Creo que, en primer lugar, es un modelo, sobre todo cuando la soberanía alimentaria está basada, que suele estarlo, en los principios de la agroecología, es un modelo que permite canalizar el ajuste a los límites de lo que te proporcionan los territorios, ¿no? Es un modelo que apuesta por la relocalización y la cercanía, que es un elemento central. Es un modelo que está basado en la descarbonización de la propia economía y, por tanto, contribuye a eliminar dependencias de la energía fósil en declive y a eliminar también, o a mitigar, que no eliminar, tratar de coadyuvar en frenar los peores efectos del cambio climático. Es una práctica que pone el foco en la diversidad y a mí esto me parece absolutamente central. O sea, no es casualidad que los lugares del planeta en donde se conserva mayor diversidad cultural y mayor diversidad natural sean los mismos. Son las franjas intertropicales del planeta donde viven aquellas culturas que han sabido conservar la biodiversidad de la naturaleza y a la vez, por ejemplo, el mayor número de lenguas habladas, que son formas de canalizar la experiencia que existen en este planeta, ¿no? Creo que además es una práctica política y económica que permite retejer un montón de fracturas que existen en nuestro mundo. La fractura entre la producción y la reproducción, falsas fracturas, la fractura entre lo rural y lo urbano, otra falsa fractura, la fractura entre la economía y la política, la fractura entre el conocimiento y lo que se llaman tradiciones y permite poner en valor ese conocimiento situado, que es absolutamente imprescindible para solventar los primeros problemas que tenemos ahora, ¿no? Revaloriza también algunos trabajos. No es el caso de todos los lugares del planeta, pero por ejemplo en el caso del Estado español el trabajo de las personas campesinas y agricultoras está tremendamente desvalorizado. A la mayor parte de las personas que trabajan en el campo le preguntan qué quieren que sean sus hijos y les dice que cualquier cosa menos agricultor.
es un trabajo completamente desvalorizado y sin embargo es un trabajo absolutamente necesario para la vida, en contraste con otros muchos tipos de trabajo que, aunque esté feo decirlo, cuando hay tanto paro son socialmente indeseables, ¿no? Quiero señalar que efectivamente la práctica de las mujeres, la práctica que han ido aprendiendo las mujeres, no por esencia, sino por el rol que les ha asignado la división sexual del trabajo, tiene mucho que ver con esta lógica de la soberanía alimentaria, ¿no? Por colocar otras prioridades en la vida, por tener otra conceptualización diferente, por ejemplo, de la productividad, que no está centrada en el incremento de los agregados monetarios, por subvertir y darle la vuelta a este concepto de la competitividad que ha penetrado absolutamente todas las dimensiones. Pero quiero señalar también, yo no sé si será el caso de vuestra experiencia, yo en los movimientos en donde me muevo, todas estas prácticas no garantizan que haya feminismo. Quiero decir, pueden ser prácticas protagonizadas por mujeres donde se reproduzcan los mismos roles patriarcales y donde haya una situación de violencia y maltrato contra las mujeres importantes. Eso hay que trabajarlo, es decir, que sean prácticas sostenibles no garantiza que sean prácticas feministas. Por eso desde el ecofeminismo es importante ese marco de diálogo, ¿no? Bueno, he ido súper atropellada, yo lo siento, pero quiero terminar solamente con una reflexión que leí en un texto que habían escrito Cristina Carrasco, una economista feminista que vive en Barcelona, aunque ella es chilena, y Enrique Tello, un historiador ambiental que también vive en Barcelona. Yo lo leí en una revista y me encantó, y le metí unas cuantas ñapas que seguro que ellos me perdonarían y estarían de acuerdo con ellas, ¿no? Y es una relectura del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos. El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y obligaciones, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Si releyéramos este artículo desde una práctica ecofeminista, yo creo que debiera decir algo similar a esto. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y podremos llegar a ser libres e iguales en derechos y obligaciones siempre y cuando recibamos una cantidad enorme de atenciones, de afectos y de cuidados que deben ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede vivir. De recibirlos, podremos llegar a estar dotados de razón que nos permita vivir fraternalmente los unos con las otras con los unos, conscientes de habitar un planeta que tiene límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo y que estaremos obligados a conservar. Pues muchas gracias. Bueno, yo de aquí muchísimas cosas, muchísimas reflexiones y quería decir una cosilla porque ya yo, claro, he abierto ahí una serie de ventanas y de puertas por todos lados, y una de ellas es que nos decías que si la valla de Melilla la subiéramos a la península, pues en varios días nos quedaríamos que no tendríamos nada. Pero es que ahora tenemos las políticas agrarias comunitarias que nos dan dinero para que nos sembremos. Y entonces de ahí que tengamos que meter mano, porque hace unos años el algodón, daban dinero, subvención al algodón para que las personas no sembraran algodón. Y yo en una conferencia que estuve en Sevilla había una chica algodonera de Jaén que decía que yo no quiero dinero para no sembrar algodón, que yo lo que quiero es seguir sembrando mis tierras y alimentando a mi familia y teniendo trabajo y vivir del algodón. Y esto podemos extrapolarlo a muchísimos más cultivos y sectores que estamos en España. O sea, que desde España, digo porque estamos aquí, se lucha mucho por todo este tipo de cosas, pero es que tenemos una contracorriente que viene a por nosotros, como dice eso, los peces grandes se comen a los chicos, y aquí tenemos que estar todos y todas unidos y ver qué hacemos, qué hacer, y que la posición yo creo que la tenemos tomada. Esto es una cosilla así, diría muchas más, pero me preocupa. ¿No vi quién? Hola, buenas. Bueno, muchas gracias a las dos porque han sido las dos unas presentaciones, la verdad, bastante intensas y, bueno, interesantes.
Tengo dos preguntas, una para cada una, entonces empiezo con Irene porque es bastante más concreta mi pregunta. Y es una cosa por la que comentaste como muy de pasada, que era un poco las alternativas que se planteaban desde Ecuador y otros países de Sudamérica al sistema financiero, al sistema monetario internacional, Banco Mundial, etc. Y te quería preguntar en concreto sobre el Banco del Sur, que fue una alternativa que se planteó y estuvo como, se movió mucho, o se habló mucho, se escuchó desde aquí mucho de ella, pues en 2009, 2010 por ahí, pero tampoco ha habido mucho más sobre ello y me gustaría saber si eso sigue en las agendas y es una opción que está presente. Esa era mi pregunta para Irene. Y luego, bueno, es que has comentado muchísimas cosas y me parece muy interesante la alternativa ecofeminista. Yo echo de menos muchas veces, quizás eso, propuestas teóricas sólidas, alternativas al capitalismo, ¿no? Porque parece que todos estamos muy de acuerdo en que el capitalismo, como tú bien has dicho, le ha declarado la guerra a la vida, pero a veces faltan como propuestas. Y entonces me gustaría saber si desde el ecofeminismo, una vez hecha la crítica, quizás planteadas propuestas, si a la hora de llevarlo a la práctica me da la sensación que tenemos o una vía revolucionaria, como decías tú, de cómo los echas, ¿no? O si hay otras propuestas un poco más pragmáticas, pero claro que necesariamente se tienen que insertar en el sistema en el que ya estamos y no sé cómo puede ser compatible ambas cosas. Entonces, por ejemplo, pienso pues desde la teoría económica cuando se habla de los bienes públicos o cuando se habla de considerar el coste social, no solamente los costes efectivos y ese tipo de cosas, claro, pero eso siempre entra dentro de la lógica capitalista. Entonces, no sé si vosotras pues ahí planteáis algo diferente. Gracias. Hola, agradeceros también vuestra intervención y os quería preguntar una cosita a las dos. Primero a Irene, pues desde aquí, desde lo que es Europa, España, pues yo creo que se admira mucho el movimiento feminista que se viene conociendo desde hace muy poco tiempo, la verdad, de América Latina y de otras realidades. Aquí las propuestas feministas, las soluciones feministas se han ido institucionalizando, realmente se vienen recogiendo en los estados y entonces nos vemos en una tesitura que estamos un poco enredadas en lo que es una igualdad formal que se viene consiguiendo, pero que luego en la realidad pues no se llega a aplicar, pues sigan existiendo unas costumbres pues muy patriarcales y una cultura pues todavía muy patriarcal. Y el feminismo de América Latina tiene unos tintes como más comunitarios, como más de un avance social, que existen unos cambios sociales, se buscan unos cambios sociales y las instituciones pues parece que tardan más en asimilarlos, en funcionar y en asimilar. Y yo leí unas páginas de la Constitución ecuatoriana que la verdad tiene unos artículos impresionantes, cómo se viene redactando del acceso a la tierra, de la igualdad en el acceso de mujeres y de hombres, de que prohíbe el latifundio, una serie de cosas, la verdad, muy admirables. Pero no existe el peligro igualmente de quedarse en lo que es estas dinámicas de pelear en que se cumplan una serie de legislaciones, que se quede en papel mojado y no se logren esos avances sociales. Y más cuando el combate está también a nivel ya global, con multinacionales que están interviniendo. O sea, quiero decir que es un combate difícil, que parecía que se iba por otro terreno, pero que ahora, pues bueno, al llegar a las instituciones y a las leyes, pues no sé si puede llegar a ocurrir un poquito lo mismo que nos pasa aquí en el contexto europeo. Y bueno, yo ya te escuché otras veces, me gustan siempre mucho tus intervenciones y me quedo un poquito con lo que decías al final, de cómo puede haber unas prácticas que no sean de tinte, o sea, que no sean feministas, y de hecho el ecofeminismo está ocurriendo y toda la economía del cuidado que se le está criticando un poco por esencialista, ¿no? Me está diciendo que para mí no es así, ¿no? Pero parece que hay unas vías de actuación que no convencen a determinadas teorías feministas, a determinados marcos feministas, porque bueno, parece que está otra vez redundando en el papel de las mujeres de asumir unos roles que al final pues te cargas de trabajo y no se rompe con las dinámicas patriarcales. Y entonces ahí, igual pongo un poco el dedo en la llaga, pero ¿qué opinas de las ecomamás? No, nos queda un cuarto de hora y tiene que responder toda esa
queda alguna cosa más importante por ahí, o quizás ya la última intervención, porque tienen que responder todo eso y... ¿no? Sí, la última. Una pregunta para cada uno también. Primero darles las gracias y necesitaré unos días para asimilar, reflexionar y pensar en todo lo que me dijiste. Pero así rápidamente del oído me salen dos preguntas. Una, no crea problemas en UNASUR para Irene, no crea problemas en UNASUR que Monsanto esté en la Argentina con los transgénicos, acogida con todas las facilidades que le da el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Genera en UNASUR inquietud o genera discusión o tener información a ese respecto? Y para Yayo, la pregunta es, ¿qué es lo que se sabe sobre la pretensión de invasión en Europa de Monsanto y Company? Todas las que están esperando como perros para entrar. Gracias. Bueno, ya creo que ya podéis, más preguntas no nos podemos permitir por cuestión de tiempo, así que ya tienen la palabra. Irene. Bueno, gracias. Interesantes preguntas que darían para otra media hora de respuesta, pero vamos a comenzar mezclando el todo porque todas refieren de algún modo a los mismos referentes. Por un lado, creo que situar para contestar lo del Banco del Sur y lo de UNASUR en esto que decía al comienzo de mi presentación, el sentido del momento histórico. El nuevo proceso de integración latinoamericana resulta de una intensiva resistencia a la propuesta de integración imperialista. Justo estamos celebrando 10 años de la derrota del ALCA, que es el Área de Libre Comercio de las Américas, que fue una propuesta de Estados Unidos para afianzar y consolidar su poder hemisférico. Esto obviamente venía articulado a todo esta instauración mundial de los poderes fácticos transnacionales, financiero y el complejo industrial militar del que hablamos antes. O sea, sí fue un final de siglo muy intensivo en esta consolidación de poderes, y también las resistencias de los pueblos fueron muy intensivas, y gracias a eso en algunas partes del mundo estamos buscando escapar de este poder del mercado total. Entonces, la propuesta de integración, de esta nueva arquitectura de integración latinoamericana, viene como una suerte de respuesta a este momento que se llama desde algunos del post-neoliberalismo. Nosotros, con un poco más de modestia, no llamamos a nada de post porque todavía estamos inmersos en el neoliberalismo y en el capitalismo en toda América Latina, pero sí de unas búsquedas de desneoliberalización que algunos y muchos países hemos venido desarrollando. En ese sentido, la propuesta de integración nueva, quizá conceptualmente, esta de los pueblos, se cristaliza muchísimo en la visión del ALBA, que es una de buscar otra forma de articulación desde los pueblos, partiendo de la solidaridad, de las complementariedades y de esta visión plural de la producción y la economía que no terminamos todavía de proponer, pero que está en un desarrollo intensivo. La propuesta del ALBA, que reúne a 11 países de América Latina y el Caribe, ha puesto en práctica ya, por ejemplo, formas de intercambio que no están basadas en la relación monetaria financiera, sino en formas de intercambio en especie y solidarias que llegan ya a volúmenes significativos, y también ha puesto de algún modo, con los límites de lo que se puede en el contexto mundial que ya describimos, formas de intercambio con una moneda alternativa que se llama el sucre, que es una moneda virtual que puede ser real o simbólica, pero que ya sus flujos dicen algo en lo que le gusta a la economía formal, que es cuantificar. Entonces se abren muchas posibilidades en ese sentido para reformatear los intercambios de nuestros países. La UNASUR
en la que está propuesto el Banco del Sur que mencionaba, no dijiste tu nombre, ¿no? Es otro tipo de iniciativa que es parte de esta arquitectura de la nueva visión de integración latinoamericana y del Caribe. La UNASUR estamos todos los países de América del Sur y no tiene necesariamente un proyecto político diferente, sino busca la articulación de la región. Esta tiene dos características, es decir, la capacidad endógena que tendría este conglomerado de países, la Unión de Naciones del Sur, de buscar una sostenibilidad futura como colectivo. Entonces, claro, ahí simplemente sin hacer todo lo que Yayo nos ha dicho como principios de sostenibilidad, descubrimos frente a una relación neocolonial que América del Sur tendría, aún siguiendo el modo depredador que tenemos ahora, por lo menos 100 años de sostenibilidad y de capacidad económica de autosubsistencia y más. Entonces, es otro tipo de visión que no es una alternativa política también, como mencioné brevemente la del ALBA, sino una alternativa de integración para posicionar la región frente a las relaciones tan complicadas que vive el mundo, las relaciones geopolíticas. Entonces, en UNASUR están todos los países, los de la Alianza del Pacífico, que son los del TPPI nuestro, los de algunos que somos del ALBA y otros. Entonces, no es una relación fácil la que se presenta en la UNASUR, digamos, porque ahí está tanto Colombia, Perú y Chile, los que se afianzan con una visión de futuro capitalista, integrado a las reglas de libre comercio, integrado al mercado financiero, etcétera, y que no obstante sí encuentran ventajas en asociarse con los otros que tienen una gama de planteos distintos, incluidos los planteos económicos. Así que es de una naturaleza diferente y por tanto la concreción, por ejemplo, de iniciativas de economía alternativa, la nueva propuesta de arquitectura financiera que rompe en algunas partes con las reglas impuestas por las instituciones financieras internacionales, no puede ir por un canal de transformación socialista, ni mucho menos, puesto que es una articulación muy heterogénea de países. Asimismo, tenemos la CELAC, que en esta están articulados todos los países, menos Canadá y Estados Unidos, que en cambio propone una diferencia política, digamos, y de articulación de fuerzas frente a los diálogos de bloques en el mundo. En fin, con todo esto estamos hablando de todo, otra ponencia, como les dije, pero está de por medio una propuesta que sí tiene que ver con la geopolítica mundial, que es la de rediseño de un mundo multipolar y pluricéntrico, que ya no es el hegemónico lineal. Entonces, tanto las iniciativas de Banco del Sur, como cualquier otra iniciativa, como dije, el sistema de arbitraje soberano, por ejemplo, están obviamente en pugna y en relación de poder con los poderes internacionales mundiales. En el caso de las IFI, muy brevemente, de las instituciones financieras internacionales, sí han tenido un momento difícil en el caso latinoamericano, simplemente porque se han puesto algunos límites, es decir, no porque se haya logrado decir las descartamos, ni mucho menos. Estas como poder mundial son persistentes y van a persistir y vamos a demorar un rato en deshacernos de ellas. Pero el poner una línea de soberanía como la que se ha puesto en muchas negociaciones, en muchas situaciones, ya es algo. En ese sentido, por ejemplo, la presencia de la Monsanto, o sea, la Monsanto no está solo en Argentina, la Monsanto está incluso en los países que constitucionalmente definimos que no vamos a permitir el ingreso de transgénicos, simplemente porque hasta acá llegan, incluso porque los productos procesados del mercado mundial no siempre tienen registro, o más bien casi nunca tienen registro. Entonces, en esta realidad compleja, esas presencias van a ser duras, persistentes y están ahí. Al fin, para concluir sobre el feminismo latinoamericano, yo creo que la parte interesante que se ha abierto en este proceso es la que mencionaba, la de poder mirar el feminismo de otro modo y mirar los conceptos de integralidad de otro modo.
El reto que está ahora sobre la mesa en América Latina es de pensar desde unos sentidos de responsabilidad y de corresponsabilidad de las cosas. Es decir, esta posibilidad política que ha despuntado nos convida y nos invita y nos obliga a pensar las cosas de modo integral desde el feminismo. Y ahí viene, o sea, la obligación que tenemos de ver nuestras perspectivas desde el sentido del momento histórico. Es decir, si el Estado plurinacional de Bolivia como Estado ya coloca la eliminación del patriarcado desde la visión institucional, por ejemplo, es obvio que nuestro discurso ya no va a ser uno de reivindicación, sino uno de propuesta para visualizar qué se puede hacer desde ahí y hacia dónde se puede avanzar en una propuesta de Estado plurinacional que se propone la despatriarcalización del Estado. Entonces sí estamos en un giro hacia cosas un poco más complejas que las que tuvimos, como dije, en el siglo XX. Y al fin, ya concluyo con esto, las leyes más avanzadas que los procesos que también tienen aquí y tenemos allá, ¿no? Es decir, para colocar, digamos, un marco normativo siempre hay unas utopías, tanto en el escenario nacional como internacional. Y en muchos países decimos eso, a ver, ¿por qué las leyes no se ajustan a las realidades? Es decir, felizmente que tenemos, bien o mal, una visión de derechos humanos integrales en el mundo, que no se aplican en el mundo entero, pero que son una línea de horizonte colectiva que nos hemos trazado para decir, por lo menos así queremos que esté regulada la coexistencia humana. Asimismo, las legislaciones corresponden a eso. Digamos, y ojalá vayamos mucho más allá. A veces decimos, ¿por qué la ley dice eso y no se cumple? Justamente, digamos, desde la normativa es una suerte de horizonte de convivencia que nos hemos puesto, y claro, en ese sentido muy orgullosa también de esta Constitución que mencionabas, que tiene esos artículos tan interesantes, y de contribuir a que podamos al menos poner las líneas de transición hacia una visión de mundo diferente. Hay todo por hacer, pero afinquémonos en que al menos estas contradicciones del capitalismo, del neoliberalismo, que en el caso nuestro nos llevó tan bajo que ya dijimos, ahí ya se acabó, veamos otra cosa, y que esto nos abre posibilidades muy creativas hacia adelante. Gracias. Bueno, a ver si... Bueno, a ver, yo estoy completamente de acuerdo contigo con lo que planteabas sobre el tema de la PAC. Es decir, la PAC, igual que la política pesquera común, son políticas que van justamente en contra de la posibilidad de adecuar cosas tan básicas como es la alimentación de las personas que viven en un territorio a lo que permite el propio territorio, ¿no? Es más, todo el marco, por ejemplo, de subvenciones, de políticas de incentivos o políticas de penalización que se dan dentro del marco de la agricultura en el Estado español y en el marco europeo, es que van justamente en la lógica contraria. Es decir, que si tú ahora mismo una cosa tan básica como reorientar de forma paulatina toda la política de incentivos, la reorientas precisamente a promover las prácticas de la agroecología, es que podrías conseguir, y es bastante pragmático, es decir, que es en el sentido de que es viable, poder recoger toda esa reorientación. La lógica que hay es justo la contraria, ¿no? Es el tema de condicionar y llegar a esas aberraciones brutales de que una buena parte de la población que trabaja en el sector de la agricultura en el Estado español no pueda ni siquiera cubrir sus propias necesidades con el producto de su trabajo, sino que necesite depender de un marco subvencionador que orienta la producción en una dirección y en una lógica que no es la que deseamos. O sea que en ese sentido yo lo veo claro, y ahí el TTIP agrava aún más, porque es que quita incluso las propias cotas de independencia o de autonomía que se puedan dar dentro de las propias regiones o dentro de los propios marcos del Estado, te los va eliminando, y ahí naturalmente pues que Monsanto, pero no solo Monsanto, las empresas energéticas que trabajan en el fracking y demás, están ahí con las garras puestas, esperando a ver cuándo se quitan los límites que dentro de los pueblos se quieren dar, ¿no? Una cosa además bastante curiosa, que son todas esas
lógicas de que el capitalista invierte y si luego hay una normativa que le es contraria o no le va bien, se cubre con dinero público. Es decir, que esa lógica que siempre ha defendido que los capitalistas tenían derecho a obtener plusvalías porque arriesgaban su capital, dices, es que no arriesgan nada de nada, vamos, es que si le salen mal, pues construyen una autopista, pues le pagas y le restituyes el dinero, o si hace un proyecto de secuestro de carbono o de secuestro de gas y le sale mal, pues se lo devuelves también, ¿no? Entonces, bueno, pues naturalmente ese tema está ahí. Quería hacer notar, y lo digo solamente a modo así un poco de provocación para que le demos una vuelta, que no solamente es el TTIP, es decir, Naciones Unidas acaba de formular los Objetivos de Desarrollo Sostenible y son obscenos. O sea, es una apuesta por el capitalismo verde a saco, es una apuesta y una defensa de que son las multinacionales las que van a poder resolver los problemas que ellas han creado y se instalan en la lógica del optimismo tecnológico, en mi opinión, de una forma que genera muchos riesgos y es un problema. Es decir, que aunque se reconoce el problema ecológico y social de forma conjunta y se reconoce un problema de mal desarrollo en todo el mundo, yo creo que nos vamos a ver dentro de muy poco ya no teniendo que pelearnos por justificar que existe un cambio climático y que es galopante y que es muy dañino, sino por cómo afrontarlo, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí. En cuanto a las propuestas teóricas sólidas, yo creo que la economía ecológica, la economía feminista y la economía política tienen propuestas muy sólidas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ahí tú seguramente no lo has dicho con ese sentido, pero yo quería polemizar un poco a veces a lo que llamamos propuestas pragmáticas o realistas, ¿no? Claro, llamamos propuestas pragmáticas o realistas a lo que se puede hacer ahora y no van a generar una gran tensión social. Y en mi opinión eso no existe, y más en el momento que tenemos ahora, ¿no? Hay propuestas que tienen que ver con la nacionalización y cuando hablo de nacionalización hablo de hacerlo público, no simplemente estatal. Porque en este Estado, quien ha posibilitado todo el pelotazo urbanístico ha sido la propia estructura pública y por tanto hablo de mayorías públicas organizadas que también sometan a control al propio Estado, ¿no? Nacionalización de recursos básicos, apuesta por un modelo productivo que reduzca la huella ecológica y las emisiones de gases de efecto invernadero y hay cajones de ministerios y de universidades que están llenos de proyectos, por ejemplo, para la reconversión de todo el mix energético dentro del Estado español o para la reformulación de todo el sector de la edificación, por ejemplo, todo el sistema de reformulación del sector del transporte, todo lo que tiene que ver con una apuesta clara por la agroecología, es decir, que sí que hay propuesta elaborada. Yo lo que no diría, no caería en la soberbia de decir que hay una hoja de ruta, no. Hay propuesta elaborada que probablemente haya que discutir, que dista de ser un plan concreto, pero es un punto de partida interesante para ver cómo trabajar. Y por parte del feminismo, desde luego todo lo que tiene que ver con la reorganización de los trabajos, en donde hemos aprendido mucho de los trabajos que también se han hecho en América Latina por parte de las economistas feministas en diálogo con las que hay aquí. Yo creo que ofrecen la forma de reorganizar los tiempos de las personas, el cuidado de las personas, sobre todo más vulnerables, ofrecen un papel central, al igual que reclamar obviamente la soberanía sobre nuestro propio cuerpo para decidir sobre nuestra sexualidad, sobre si queremos ser madres o no queremos ser madres y en qué condiciones hacerlo, ¿no? Me parece que hay propuesta elaborada y es viable, aunque para conseguirla la correlación de fuerzas sea absolutamente desigual y yo creo que ahí es donde está la clave. Si vamos a ser capaces de, como ha sucedido en otros países, conseguir una suficiente correlación de fuerzas que imponga que aquellas personas que estén dispuestas a abordar este cambio no se puedan escaquear de ellos una vez que asalten instituciones o cosas por el estilo, ¿no? Ese es un elemento. Y luego, por último, en cuanto al tema del... O sea, al igual que hay feminismos o hay ecologismos, hay ecofeminismos, ¿no? Y hay un ecofeminismo esencialista que defiende efectivamente que las mujeres por esencia están más cerca de la naturaleza, que a mí personalmente me da un poco de repelús, aunque evidentemente haya algunas prácticas de ese ecofeminismo, sobre todo en otras cosmovisiones, que yo creo que hayan generado unas luchas anticapitalistas y antidesarrollistas que hay que tener en cuenta de una forma impresionante, o sea que han conseguido además grandes logros. Me preguntabas más en concreto con el tema de las ecomamás, ¿no?
Yo creo que debemos vivir en sociedades donde cada mujer pueda elegir cómo pone en práctica su maternidad y su proyecto de maternidad, ¿no? Yo soy madre y di el pecho a mi hija hasta que me apeteció, más bien poco, porque me agobió pronto. No he practicado la crianza del apego, por ejemplo, y me ha salido una niña muy normal y muy maja. Conozco otras mujeres que han puesto en práctica otros modelos de maternidad que yo respeto enormemente, que han querido poner en práctica esa maternidad del apego o esa maternidad más ligada a una lactancia más prolongada. Creo que tienen todo su derecho a hacerlo. Otra cosa distinta, con lo que yo ya sí polemizaría, es con el tema de que ninguno de los dos modelos sea el impuesto, por un lado, y con el tema de que a eso se le llame ecomamá. Yo soy ecologista y no elegí ese modelo de maternidad. La lactancia prolongada es una decisión de cada mujer, pero no hay ni un solo animalito en la naturaleza que mame más tiempo del estrictamente necesario. O sea, quiero decir que esa consideración de natural es una calificación que yo creo que sí que sería discutible. O igual que sería discutible esa idea del apego o del colecho, por ejemplo, desde el plano de vista de caracterizarlo como natural, lo cual no quiere decir que obviamente aquellas mujeres que quieran poner estos tipos de procesos de crianza en marcha tengan todo el derecho a hacerlo y no tengan por qué ser ni criminalizadas, ni ridiculizadas, ni verse, digamos, obligadas a poner otra, pero tampoco el otro. Es decir, que no sean ni culpabilizadas ni mal vistas mujeres que eligen otros modelos en las cuales no se dan esa práctica. No sé si respondo más o menos.